Voy a buscar el archivito donde tenemos anotadas las personas que ya estarían eximidos a lo que es el primer parcial. Por favor, quiero verlos un ratingo antes de empezar la clase. Voy ubicándolo, lo tengo por acá. Y para no confundirme, lo voy a poner en pantalla compartida y lo vamos leyendo. Las personas eximidas hasta la fecha en lo que son, para lo que es el primer parcial, tenemos Meneses Pachi, María Luz, Zapata Vázquez, Leslie Dayana, Kikijana, Bela Elizabeth, Chambay Manaira Carolina, Aika Poma Yamil, Zurita Leaños Milton, Bela Flores Sandra, Paxi Sánchez María Reina, García Salas Dayana Michelle, Durán Hermoso Evelyn, Yusco Argote Estefi Nayeli, Mamani Cárdenas Janet, Rosado Flores Alan Bryan, Cuellar Cenas Wendy Naid, Carreño Vargas Selena, Rocha Ana Jacqueline, Verdugués Pacheco Chabeli, Carvajal Durán José Adolfo, Mercado Laura Bianca Noelia, Manjón Edu André, Crespo Choque, Juan Fernando, Arce Montero Noemí, Lizondo Sander Eleni, Taborga Peña Diana, Quisber Escobar Kevin Fernando, Paxi Sánchez Janet, Rodríguez Barrientos, Dayana Maricel, Mamani Eliana, Coca Arimosa, Rocío Quispe Bonifaz Zulma, Roque Labardén Aleida, Vaca Silva, Alison Brigitte, Montenegro Hurtado Alejandro, Cabrera Rojas Gabriela Karina, Taborga Peña Diana, Roque Labardén Aleida. Aquí lo tengo repetido 2 veces, lo voy a marcar. Perdón, es aquí. Roque Labardén Aleida, debe ser que la tenemos 2 veces eximida. Yo después lo acomodo esto. García Suárez, Abigail Adriana, Vaca Loaiza Vanessa, Montaño Pérez Daniela Cecilia, Ortega Solís Alexander, Urrutia Antesana Daniela, Brito Núñez Juan Antonio, Vaca Cerrudo, Carla Verónica, Párraga Morales, Lisette Andrea, Aimuro Saavedra Lady, Medina Vallejos Gina, Herrera Flores Leonardo, Torrico Rivera Génesis, Hilarión Fuentes María Graciela, Meneses Calizaya Caterín, Pinto Armijo Bella Alejandra, Telles Paredes Heidi, Carla Patricia, Telles Paredes Heidi Carla Patricia, Montenegro Salazar Jorge Luis, Roca Vargas David, Atahuichi Queso, Rosy Esperanza, Nogales, Aramayo, Elian, Herrera Álvarez, Betisaida. Son todas las personas eximidas a lo que es el primer parcial. Hay algunas personas que han enviado algunos mensajes a través del WhatsApp, no al grupo, sino de forma personal. No los he revisado todavía esos mensajes, voy a tratar de verlo y si alguien más se exime, lo adicionamos a la lista. Pero las personas que han enviado su ejercicio a través del correo electrónico, se ha revisado a todas las personas y se ha respondido a todas las personas que han enviado su ejercicio a través del correo electrónico. Vamos a ver hoy el último subtítulo. Vamos a ver hoy el último subtítulo de esta unidad y después nos veríamos
el día del examen, el primer parcial, voy a compartir una pantalla. No sé si con los eximidos hay alguna duda respecto a la calificación, la revisión de sus ejercicios. Si alguien tiene alguna observación, nos la comenta, por favor. Esa es una pregunta. El primer parcial es el 18 y ese mismo día presentamos el práctico número 1. Vamos a presentar el práctico 1 y el práctico 2, por favor. Hace un momentito se los pasé, su práctico 2 de probabilidades al grupo de WhatsApp. No está muy largo, son 2 páginas. Ya, Es el ya día, listo. el 18 presentamos el práctico 1 y el 2, por favor. Sí, gracias. Obviamente las personas que no se eximieron, solamente esas personas darían el parcial. Los que están eximidos simplemente se dedican a completar sus prácticos para poder presentarlo, nada más, ¿no? La gran mayoría está eximido. De todos modos, no recuerdo si quedé o quedamos de que hoy se daba la última oportunidad para poder eximirse para los que no están eximidos, si hay alguno que aún no está. Pero veamos, avancemos este subtítulo y ahí vemos si le damos la opción a si es que hay alguien que no esté eximido todavía. Bien, tengo una pantalla compartida. No sé si la visualizamos, por favor, es una presentación de PowerPoint. Sí, licenciado, se ve. Sí, dice. Ya, perfecto, gracias. Bien, tengo por aquí. Le hice una pregunta. El práctico se lo vamos a presentar esa misma fecha del examen, ¿no? Sí, Antes del examen. sí, la misma fecha puede ser hasta finalizar el día, no hay problema. Ya como manejamos fecha 18, fecha tope de presentación de práctico, mientras siga siendo 18 es válido presentarlo, no tengo problema. Ya, gracias. ¿Solo el práctico 1? No, práctico 1 y 2, por favor. El práctico 2 está en su grupo de WhatsApp, lo van a revisar en un archivito en PDF. Listen, ¿y eso se lo vamos a enviar a su correo o cómo? Sí, al correo, lo resuelven de forma manual, en físico, en hojas de papel, no sé, ya sea Trapper o Bond, lo que prefieran ustedes. Escriben el enunciado, desarrollan el ejercicio, completan su práctico, ya sea que les salga, no sé, 4 o 5 páginas, le toman fotografía página por página con su celular, después esas fotografías las convierten en PDF. Lo convierten en PDF y se hace un solo archivo. A ese archivo le ponen título práctico 1. Es un solo archivo de PDF, no le den calidad alta, por favor, se hace muy pesado el archivo. A todo ese archivo le ponen práctico 1 de título, después hacen lo mismo con el práctico 2 y esos 2 archivitos me los envían a través del correo electrónico, al mismo correo que hemos estado utilizando para enviar sus ejercicios que va para exhibición. La idea de los ejercicios que va para exhibición es que aprendamos a generar el archivo en PDF, en calidad media, que no sea pesado y poder enviarlo a través del correo electrónico. Hasta estas alturas yo creo que todo el mundo ya se creó un correo, si no lo tenían, para poder enviar sus archivos. Es más fácil, más ligerito el envío de archivos en PDF. Las personas porque de otro modo tendrían que enviar todas las fotos de cada página y cuando ustedes las envían así suelta, no se respeta el orden, si la página 1 la pone al final y todo cruzado. Entonces las personas que envían su práctico como imagen, generalmente no lo reviso, o sea, me queda muy confuso y hasta ordenar a ver cuál era la primera página, cuál era la segunda, lo dejo a un lado, simplemente voy y reviso los que envían en PDF, tomen en cuenta por favor eso. Tiene bastante puntaje el tema del práctico.
así que no es complicado. Y en físico lo conservan ustedes su práctico, pero sí, sí es necesario resolverlo para generar su PDF. No sé si hay alguna duda con el práctico. El El examen. ejercicio 4, Listen, del práctico 1, ¿puede explicarlo? Yo creo que no nos va a dar tiempo para verlo sus prácticos, por favor, ya. Voy a tratar de desarrollar esta unidad. Lo que les decía, si hay alguna duda respecto a lo que es la presentación, por favor, del práctico. Traten de resolverlos todos, con los que realmente no intenten y no se puedan, lo envían así, no hay problema, yo igual voy a evaluar todo eso. Después del examen, el examen es muy similar, se les da en horario de clase, se les da las preguntas, se les da un tiempo determinado, lo resuelven en físico, le toman una imagen, lo hacen PDF y me lo envían a través del correo. La misma dirección de correo vamos a utilizar para prácticos, exámenes, puntaje adicional y todo lo demás. No sé si con la presentación de práctico tenemos alguna duda. Dicen, para cada práctico, o sea, para el práctico 1 y 2 hay que hacer diferentes archivos, ¿no? Sí, por favor, diferentes archivos. Y a cada archivo el CanScan les permite ponerle nombre, ya. Traten de ponerle nombre para que yo sepa cuál es el práctico 1 y cuál es el 2. Hice una preguntita con el práctico. ¿Se tiene que escribir los enunciados a cada ejercicio o podemos poner los números solamente? Sí, Tanto los números, no, por favor, que vaya el enunciado. ¿Qué hace la gran mayoría? ¿Qué hace la gran mayoría? Del archivo que se les envía, copia, qué sé yo, el enunciado del ejercicio número 1, lo pega en una hojita de Word, puede ser, la imprime esa hoja donde le deja espacio para la resolución. Eso es válido. La imprime la hojita dejando espacio para resolver, y imprime su hoja y sobre esa hoja resuelve. Entonces ahí queda el enunciado. Yo me guío mucho por el enunciado. Tanto los números nomás no, queda muy volando el asunto, todo perdido. Hay otras personas que de la hojita donde están las preguntas, la imprimen todas las preguntas, las recortan la pregunta, por ejemplo, ejercicio número 1, recortan el enunciado y ese recorte lo pegan con pegamento en una hoja de trapper donde van a resolver. Entonces pegan el enunciado y realizan la resolución. Puede ser válido, no tengo problema, pero sí que muestre el enunciado. Y si alguien opta por reescribirlo el enunciado, mejor, no tengo tampoco problema. Ya, pero sí que nos muestre cuál es el enunciado. Y a su práctico háganle una carátula, por favor. Eso también dice mucho de la presentación del práctico. Háganle una carátula donde esté claramente el nombre. Me ha sabido llegar prácticos donde directamente de su cuadernito de apuntes, al parecer las arrancan las hojas y ahí le toman la foto, y en ninguna parte puedo ubicar el nombre del práctico, o sea, el nombre de la persona que hizo el práctico. Me ha sabido llegar prácticos sin nombres, tengan en cuenta, por favor. Entonces, para evitar eso, pongámosle una carátula y ahí están los datos, ¿no? No sé si hay más dudas con los prácticos, por favor. Bien, continuemos entonces. Tenemos este subtítulo, creo que quedamos ahí, lo último que vimos. De lo último que vimos, ahora voy a poner un poquito las diapositivas anteriores. Era este ejercicio largo. Y vimos un poquito, creo que vimos un poquito del concepto del teorema de Bayes, pero a manera de resumen, vamos a ver la parte conceptual donde nos dice que en su forma algebraica más simple, el teorema de Bayes se refiere al cálculo de la probabilidad condicional.
del evento A, dado que ha ocurrido un evento B. La forma general del teorema de Bayes es esta formulita que nos está mostrando en esta diapositiva, que no es más que la fórmula de probabilidad condicional escrita de otro modo. Escrita de otro modo, la vamos a tener de este modo, donde nos dice la importancia del teorema de Bayes. Creo que todo esto lo vimos. Me voy directo a la fórmula. Esta fórmula la van a copiar a su formulario, por favor. Para los que no estuvieron, ¿cómo se lectura esta fórmula? Probabilidad de A, dado que ya ocurrió un evento B. Antes de esta barrita vertical, voy a escribir la probabilidad que ando buscando. Y seguido o después de la barrita vertical, que no es división, no es el símbolo de división. Esto se lee probabilidad de A, dado que ocurrió B. Lo que está después de la barrita, en todo caso la letra B, viene siendo aquel evento que ya sucedió, aquel evento que ya conocemos que ocurrió. Entonces la fórmula me dice siempre es igual a la probabilidad de esta primera parte, probabilidad de A, multiplicado por una probabilidad, esto vamos a invertir, por una probabilidad de B, dado que ocurrió A, dividido entre la probabilidad global, que viene siendo la probabilidad de A multiplicado por lo mismo que tenemos en el numerador por la probabilidad de B, dado que ocurrió A, más la probabilidad de A', que es A', es lo que no es parte de A, lo que viene siendo el complemento de A, por eso se le llama con un apóstrofe que significa A complemento. Entonces, repito, más la probabilidad de A complemento multiplicado por la probabilidad de B, dado que no ha ocurrido A, o dado que ha ocurrido A complemento, como quieran ustedes denominarlo. Esa es la fórmula del teorema de Bayes en modo general. Vamos a ver la parte práctica, por favor, copiémonos este ejercicio. Copiémoslos este ejercicio. Generalmente para este tipo de ejercicios los enunciados tienden a ser bastante largos y algo confusos. Pero hay un método muy interesante que nos permite ordenar nuestros datos. No es la tablita de contingencia o las tablitas que veíamos la clase anterior. Son a través de unos gráficos muy parecidos a los gráficos de Venn o diagramas de Venn. También se puede utilizar lo que son los diagramas del árbol para ordenar los datos y poder ingresar en la fórmula. La mitad del ejercicio se lo puede tomar en cuenta, o sea, en cuanto a la complicación, es el ordenar los datos que vienen en el enunciado. Y la otra parte para la resolución es simplemente ingresar esos valores en la fórmula y hacer cálculos. Una vez que los datos lo logren ordenar, el resolver el resto del ejercicio no debería ser complicado. Lo que sí se requiere y requiere un poquito de práctica es cómo vamos a ir ordenando lo que son nuestros datos. Vamos a ver a través de algunos ejercicios hoy, a manera de practicar cómo hacemos ese procedimiento de ordenar nuestros datos. Repito, es lo más complicadito en esta parte de Bayes. Después el utilizar la fórmula nos simplifica mucho. Copiémoslo el ejercicio, dice el 60% de las ventas de un almacén corresponden a artículos con precios rebajados, los clientes devuelven el 15% de los artículos que compran rebajados, porcentaje que disminuye al 8% si los artículos han sido adquiridos sin rebaja, punto y coma, determinar la probabilidad de que un artículo devuelto haya sido adquirido con precio rebajado. Parecería un trabalengua en una primera instancia el enunciado, pero eso es lo interesante de este teorema de Bayes. Nos proporciona una formulita que viene siendo una herramienta muy útil para calcular probabilidades. La única parte trabajosa es ordenar nuestros datos. Hay un video que nos muestra la resolución de este ejercicio. Vamos a tomar atención de ese video, por favor. Ahí vamos a entenderle cómo ordenar nuestros datos a través de los diferentes gráficos que nos van a servir como orientación para no confundir lo que son los valores.
¿Me confirman si lo tienen copiado el enunciado, por favor, para que continuemos? Sí, Sí. Creo que ya está, ¿no? Son 4 líneas, no creo que nos demore mucho. Voy a apagar mi cámara para evitar que se entrecorte el audio, y una vez que le dé reproducir al video, también voy a silenciar mi micrófono para que no nos genere este retardo en lo que es el audio. Ejercicio número 1. En el cuerpo de la ley. El enunciado es el mismo ejercicio del anterior caso para calcular lo que es probabilidad global o probabilidad total, que nos dice que el 60% de las ventas de un almacén corresponden a artículos con precio rebajado. Ese es uno de los datos que nos da, y obviamente el porcentaje restante va a ser de los artículos que se venden con sus precios sin rebajarlo. Nos dice además, los clientes devuelven un 15% de los artículos que compran con precios rebajados, porcentaje que disminuye al 8% si los artículos han sido adquiridos sin rebaja. Punto y coma, determinar la probabilidad de que un artículo devuelto, fíjense, está afirmando de que es un artículo devuelto, haya sido adquirido con precio rebajado. Hay algo que ocurrió, dado que ya sucedió algo, y busca una cierta probabilidad. Ordenemos primero los datos. Para ordenar los datos vamos a utilizar algo parecido a lo que son los diagramas de Venn en estadística, pero con una pequeña variante que ayuda mucho a ordenar lo que son los datos. Este es todo nuestro espacio muestral. De esto trata todo el ejercicio. Tenemos nosotros en este rectángulo representando al 100% de los elementos propios del ejercicio, según la característica que se vaya a estudiar, el 100% de los elementos de lo que trata el ejercicio. Lo primero que hay que hacer es tratar de reconocer cuál es nuestro 100% o de qué elementos trata el ejercicio, ya que en los enunciados muchas veces no viene dado de forma clara cuáles son los elementos de lo que trata el ejercicio. Una pauta que nos va a servir mucho para ordenar nuestros datos es buscar, además de qué viene siendo nuestro 100% de elementos de lo que trata el ejercicio, buscar entre el enunciado la parte en la que mencione ciertas características comunes dentro de estos elementos de lo que trata el ejercicio. Por ejemplo, aquí, ¿de qué elementos trata este ejercicio? Habla de ventas de un almacén, nos dice que una parte son ventas que las hacen con precios rebajados, y seguramente otra parte son ventas que las hacen de precios sin rebajar. Además de eso, nos dice que para los productos que venden con precios rebajados hay un 15% de devolución, y también hay un porcentaje de devolución para aquellos productos que son comprados sin precio rebajar. Ya ahí podemos visualizar que hay una característica que puede ser común, que son los artículos devueltos. Se devuelve un 15% de los productos que se han comprado con rebaja, y también se devuelve un porcentaje menor, un 8% de los productos que han sido comprados sin rebaja. Entonces, de ese modo ya voy ubicando la característica común, y me sirve para ir descartando, y lo que me va sobrando del enunciado van a venir siendo nuestros elementos de lo que trata el ejercicio. Este enunciado ya me voy dando cuenta que trata de
artículos, los elementos de lo que trata son artículos que por una parte se venden con rebaja y por otra parte sin rebaja. Voy a llamarle simplemente R', que es la parte complementaria. Lo que se vende con rebaja y lo que se vende sin rebaja, voy a llamarle así. Lo que se vende con rebaja es el 60%, entonces para llegar al 100% yo tengo un 40% de ventas sin rebaja. Lo común entre ellos, la parte común, voy a hacer un subconjunto. Ese conjunto voy a tener el cuidado que contenga una porción de cada parte de nuestros elementos. Vale decir, hay un 15% de devoluciones, de las compras que han hecho a precio rebajado, y hay un 8% de devoluciones de los artículos que se han comprado sin descuento, sin rebaja. Entonces, en ambos casos lo común, esto es que son devoluciones, voy a llamarle como una D. Este mismo gráfico que nos ordena un poquito los datos puede ser representado con un diagrama del árbol. Antes de hacer la solución o la resolución del ejercicio, vamos a plantearlo el diagrama del árbol, cuál sería para este ejercicio. Similar a los otros casos que teníamos, voy a poner en una ramificación lo que son las ventas rebajadas y las ventas no rebajadas. Esto significa el 60% en forma decimal, 0,6, y el restante 40%, que es 0,4, con lo que llegamos siempre a 1. A esto, cuando se trate de ventas rebajadas, hay una parte que de artículos que son devueltos y una parte que no son devueltos. Lo devuelto, cuando se trata de esta ramificación de la parte que son ventas realizadas con rebaja, son el 15%, eso es en forma decimal 0,15. Para llegar a 1, lo no devuelto en esta ramificación de los artículos vendidos por rebaja va a ser igual a 0,85. Con esto sumado hago 1. Sigo con la ramificación, me voy hacia este lado de cuando son artículos sin rebaja, hay una parte que se devuelve. ¿Cuánto es lo que se devuelve? El 8%, en forma decimal es igual a 0,08. Y hay una parte que no se devuelve, le voy a llamar de complemento, de prima, que viene siendo el 92%, que es lo mismo en forma decimal, 0,92. Este es el diagrama del árbol para este ejercicio. Esto se lo puede denominar como diagrama de Venn, con su cierta particularidad. Generalmente los diagramas de Venn es un rectángulo y los subconjuntos, lo voy a hacer después, lo borro. Este es el rectángulo, que es el 100% de nuestros elementos, y estos subconjuntos internos los representan con redondo. Para clarificar un poquito la idea, yo voy a manejar rectángulos a la hora de plantear estos diagramas, lo que son los diagramas de Venn, pero es exactamente lo mismo, la misma lógica y la misma función. Ahora, planteamos nuestra formulita que nos da el teorema de Bayes. La fórmula genérica del teorema de Bayes nos dice la probabilidad de A dado B es lo mismo. Esta fórmula viene siendo igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B dado que ocurrió A. Esta partecita se invierte en esta multiplicación de probabilidades, dividido, aquí se repite exactamente lo mismo, probabilidad de A por probabilidad de B dado que ocurrió A,
más la parte complementaria de A, que viene siendo probabilidad de lo que no es A multiplicado por la probabilidad de B, dado que ocurrió aquello que no es A, que lo estamos llamando como A complemento o como A primo. Si yo me voy a la fórmula, a revisar la fórmula, en todos los casos, esta formulita que aplica para eventos secuenciales, para eventos que se van repitiendo, como en el caso de probabilidad condicional, que trata de eventos dependientes, cuando se van modificando las condiciones para las sucesivas observaciones que se realizan, en ese caso aplica esta formulita. Y en todos los casos esta formulita, esta parte representa lo que ya sucedió, esta partecita, y en esta parte es la probabilidad que andamos buscando, la probabilidad que busco, voy a llamarle. En todos los casos va a ser eso. Si nosotros leemos el enunciado, nos dice determinar la probabilidad de ¿qué? Determinar la probabilidad de que un artículo devuelto haya sido adquirido con precio rebajado. Lo que ya sucedió lo voy a poner detrás de la barrita. ¿Qué es lo que ya sucedió? La probabilidad de que un artículo devuelto, dice que trata de este grupo de los devueltos, nos dice la probabilidad de que un artículo devuelto haya sido adquirido con precio rebajado, haya sido comprado con precio rebajado. Este es el encabezado. Una vez que armamos el encabezado de nuestra fórmula, desarrollar esta parte no es más que seguir la secuencia que nos indica la fórmula y simplemente reemplazar valores una vez que lo tengamos ordenado, ya sea con un diagrama del árbol o este tipo de gráfico que nos ordena los datos. No es necesario utilizar ambas herramientas, o trabajan con un diagrama del árbol si les es más cómodo, o graficándolo de este modo para evitar equivocaciones. En ambos casos se llega a los mismos valores. Para este caso, fíjense la relación probabilidad de esta primera parte, que es A, multiplicado por la probabilidad de esto invertido. Entonces, llevo esa misma relación, pero con estos encabezados que tengo para la fórmula. La R es la que me está representando los artículos rebajados y la D es la que me está representando a los artículos devueltos. Simplemente utilizo con letra mayúscula las iniciales para referenciar un poquito o adaptar un poco a lo que trata el ejercicio. Me dice que según la fórmula va a ser la probabilidad de R, que es el primer elemento, multiplicado por la probabilidad, esto se invierte, de que sea devuelto, dado que es rebajado. En el denominador que va, se repite en una primera instancia esto, probabilidad de R, por probabilidad de devuelto, dado que es rebajado, más la probabilidad de lo que no es R, por la probabilidad, esta parte siempre mantiene, devuelto, dado que no es R. Lo que no es R lo estamos llamando como R complemento, R'. Seguimos, probabilidad de R dado que es devuelto. ¿Cómo calculo la probabilidad de que sea un artículo rebajado? Es toda esta porción, ¿no? ¿Cuánto es eso? Es el 60%. Por lo mismo que aquí el 60% expresado de forma decimal, eso es igual a 0,6. Por la probabilidad de que sea devuelto, dado que es de los rebajados, lo devuelto está en este recuadro y la parte, lo que corresponde a los rebajados es este 15%, que va a ser de forma decimal 0,15. Al denominador va lo mismo, probabilidad de los rebajados, que es 0,6, multiplicado por lo devuelto dado que es rebajado, 0,15. Si esto lo llevamos a diagrama al árbol, probabilidad de lo devuelto dado que es rebajado, me voy a la ramificación de los rebajados, esto es lo devuelto y esto es lo no devuelto. Lo devuelto es 0,15, por eso que este valor va aquí. Repito, o trabajan con esto, con lo que sea más cómodo para ustedes, bienvenido. La probabilidad de lo que no es R.
Si R de los rebajados es esto, lo no rebajado viene siendo R' o R complemento. Entonces, aquí el denominador probabilidad de R, si de R complemento, si R es 60, R complemento es 40, no en forma decimal. A esta formulita, claro, los valores siempre se cargan en forma decimal, no ingresan para nada estos porcentajes ya, y eso tiende a confundir. En muchos casos se les da los enunciados con porcentaje, pero esos porcentajes no entran en ningún caso a la fórmula. Siempre la fórmula es forma decimal. El 40% es lo mismo que decir 0,4, no es más que 40 dividido entre sí, me va al 0,4, ¿no? Multiplicado por la probabilidad de lo devuelto, dado que no es rebajado. ¿Qué es lo devuelto? Aquí tenemos lo devuelto del grupo de lo no rebajado, que es el 8%. Ese 8% en forma decimal es lo mismo que decir 0,08. Si hacemos ese cálculo, hacemos esas operaciones, nos va a dar un valor de 0,738, que viene siendo la probabilidad de que un artículo devuelto haya sido comprado del grupo de los rebajados, dicho de un modo más simple. La probabilidad de un artículo que fue devuelto, se busca la probabilidad de un artículo que fue devuelto, se busca la probabilidad que haya sido comprado con rebaja o con precio rebajado. Bien, la voy dejando esta pantalla un par de minutitos, por favor, cópiense el gráfico. Tenemos un gráfico que son los diagramas de Venn, tenemos un diagrama del árbol. Esta fórmula la tienen ustedes en sus apuntes, hay que ponerlas a su formulario, la ocupamos todo el tiempo. Y aquí está la interpretación de la fórmula, cargándole los valores de la interpretación o de la ordenación que damos sobre el enunciado respecto a nuestros datos. No sé si hay alguna duda, por favor, para este ejercicio que podamos explicarla. Si alguien tiene alguna duda en alguna parte, nos comenta, por favor, su duda respecto al ejercicio. Sí, le dicen, en la parte de la fórmula, no lo entendí bien cómo lo creo, digamos, la fórmula. Ya después del desarrollo sí lo entendí, o de dónde sacó la fórmula. Ya, ¿qué parte de la fórmula, por ejemplo, esta de aquí que voy a... Sí, esa misma, la del inicio. Ya, voy a encerrar en un círculo esto. Sí, porque en Esta el concepto de otra fórmula no es, y esa es una nueva que estoy viendo. Ya, correcto. Esta fórmula es una fórmula genérica del teorema de Bayes. Esta fórmula de Bayes está en cualquier libro, es una fórmula ya definida para calcular probabilidades. Lo único que hay que considerar de que en este sector van a notar después de la barra vertical lo que ya sucedió y antes de la barra vertical la probabilidad que andamos buscando. Esta fórmula de forma genérica hace referencia simplemente a las letras A y B y todo lo arma en función de las letras A y B, y aquí utiliza una parte de lo que no es A. Lo que no es A lo está llamando como A complemento, que viene siendo la parte que justamente no es A. Ahora veamos por semejanza lo que nosotros hacemos ya para no usar las letras A y B, que nosotros le estamos llamando, estamos llamándole como R a la parte de artículos rebajados que viene siendo esta área de aquí. Estamos llamándole como R a esta parte de aquí. Y a la parte que no es R le estamos llamando los no rebajados, o si quieren los vendidos a precio normal ahí. Entonces tenemos una parte que es R y una parte que es R'. Entonces aquí en la fórmula en vez de ser A aparece R. ¿Qué es R? R justamente es la probabilidad que buscamos. Después de la barra vertical que va la letra D. Dado que se trata de un artículo devuelto. Entonces, fijándonos que se trata de un artículo devuelto, ¿cuál es la probabilidad que sea de los rebajados? Una vez que escribo esta parte, lo demás lo desarrollo
por semejanza a esto, simplemente, aquí ¿qué hacen? Fíjense, probabilidad de A que viene siendo probabilidad de esta primera parte. Entonces, aquí lo que hago es probabilidad de esta primera parte que viene siendo probabilidad de R. Después, ¿qué sigue? Aquí en la fórmula hace probabilidad y esto lo invierte. Entonces yo pongo probabilidad y esto que tenía aquí lo voy a invertir. La D la paso adelante y la R la mando detrás de la barrita. Entonces probabilidad de D dado R. Y en el denominador que va a ir la probabilidad global, que en una primera instancia es el mismo numerador, si se fijan. Entonces copio el mismo numerador y aquí le anoto lo que no es parte de R. Si esto es R, este recuadro, lo que no es R va a ser este otro sector o esta otra área que está remarcado en color rosado. Entonces voy a llamar probabilidad de lo que no es R, vale decir R complemento o R', por la probabilidad de que se trate de un artículo devuelto, dado que es del grupo de los no rebajados. ¿Cuánto es la porción en este caso de lo devuelto para la parte o para el segmento de lo no rebajado? Lo no rebajado dijimos que es esto, y la parte de vuelta que corresponde a lo no rebajado viene siendo este porcentaje de aquí. Entonces, esta es una adaptación meramente o muy similar a lo que nos dice la fórmula genérica, pero aquí ya la adaptamos en función a las letras que nosotros estamos le asignando. ¿Por qué le ponemos R y por qué le ponemos D? Porque son las iniciales de lo que trata el ejercicio. R va con relación a precios rebajados. D va con la relación al término que utilizamos, producto devuelto. No sé si se entiende ahí cómo se organizó la formulita. Sí, se entiende de mi parte. Ahí, excelente. No sé si alguien tiene alguna duda más por ahí con este ejercicio. De todos modos, hay un par de ejercicios más donde nos muestra cómo se va resolviendo los diferentes casos, las diferentes formas de plantear ejercicios, que puede tornarse muy confuso en esta parte de Valle. Así que no se sorprenda a nadie si es que los enunciados de Valle inicialmente son muy confusos. ¿Cómo reconocemos que se trata de Valle? Porque generalmente hace la mención a que hay características comunes en los grupos que vaya mencionando, y además de que va manifestando algo que ya sucedió. En el enunciado ustedes tienen que buscar algo que ya se ha dado que ocurrió esto, dado que ya pasó esto, o conociendo que esto ya sucedió. Puede estar redactado de varias maneras, pero les va a mostrar dentro del enunciado algo que ya haya sucedido, y obviamente les va a ir pidiendo alguna probabilidad. No sé si se entiende. Para continuar, por favor, me confirman si se entendió, si lo tienen copiado. Dicen, disculpe, ¿el diagrama de árbol es necesario hacerlo o podemos pasar directamente del cuadro a intercambiar los valores en la fórmula? No es necesario hacerlo, no es un requerimiento. Pueden pasar del cuadro a la fórmula. Y si alguien del enunciado logra entender los valores que va a poner aquí y los quiere poner directo, tampoco hay problema, tampoco es un requisito hacer este diagrama. Pero la única recomendación es que con el diagrama se ordena de mejor manera sus datos y se evita confusiones o errores a la hora de reemplazar. Lo propio sirve el diagrama del árbol. Muchas veces con el diagrama del árbol se ordenan los valores para poder ingresar en la fórmula, pero pueden utilizar cualquiera, uno de los dos es suficiente. Ya, dicen una pregunta más, ¿podría explicarlo el diagrama del árbol una vez más? Es que me chiste ahí donde saca el valor 0,85. Ah, ya, claro que sí. Voy al diagrama del árbol. Hagamos de cuenta que vamos a trabajar con diagrama del árbol. Yo leo el enunciado. Voy a volver al enunciado un poquito para aclarar la situación a los demás. Nos dice el enunciado: el 60% de las ventas de un almacén corresponden a artículos con precios rebajados. Voy leyéndolo el enunciado. Los clientes devuelven el 15% de los artículos que compran rebajados. Sucede que después de comprar hay un porcentaje de clientes que devuelven esos artículos.
y nos dice que el porcentaje disminuye al 8% si los artículos los han comprado sin rebaja, vale decir que si los han comprado a precio normal, y nos pide determinar cuál es la probabilidad de que un artículo devuelto haya sido adquirido en el grupo de los que tienen precio con rebaja. Entonces, ¿qué hago? Me voy yo a plantear el diagrama del árbol y voy a llevar lo que no es R, lo estamos llamando como la... donde quede claro el diagrama, donde quede visible. Voy a llevar, o mejor lo voy a ubicar en esta posición, hay una partecita que está con una pantalla limpia. Ahí. ¿Cómo genero el diagrama del árbol? Me dice que en una ramificación debo poner parte de lo que es nuestro 100% en cuanto a elementos de estudio. En este caso, de lo que trata el ejercicio. ¿El ejercicio de qué trata? Trata de algunos artículos que se venden con precio rebajado y otra parte que se venden con precio sin rebaja. Entonces yo anoto, voy a resaltar el cursor, yo anoto en una ramificación lo que corresponde a lo rebajado, que viene siendo el 60%, y en otra ramificación voy a anotar lo que corresponde a los artículos que se venden sin rebaja, vale decir a precio normal. En este caso el enunciado me da esos valores, o si no me los da, para llegar a este 100%, yo sé que 60 es lo rebajado, entonces lo no rebajado va a ser el restante 40% para llegar al 100%. Lo que anoto en el diagrama del árbol ya no es en modo porcentual, me es más conveniente anotar en forma decimal. Ese 60% viene siendo este 0,6 y el 40% viene siendo este 0,4. Fíjense de que aquí siempre me va a dar una suma igual a 1. Si me voy por esta ramificación de lo rebajado, me dicen que para lo rebajado hay una parte de los artículos que son devueltos y una parte seguramente es lo que no se devuelve, que le llamo D'. D' es la parte complementaria de lo devuelto. ¿Qué quiere decir? Lo que sobró de lo devuelto. Si el 15% es el porcentaje que se devuelve, para llegar al 100%, ¿cuánto me faltaría? Me falta el 85%, que es el restante que no se devuelve, que corresponde a este segmento de los artículos que se han vendido o se han comprado con precio rebajado. Dicho de otro modo, dentro de lo rebajado hay un 15% que se devuelve y para llegar al 100% de todo lo rebajado hay un 85% que no es devuelto, vale decir que el cliente se queda con el artículo. Y si se fijan, aquí tengo siempre una suma igual a 1. Si el 15% es devuelto, ¿cuánto es la parte complementaria que no ha sido devuelto? Entonces el 85%, es por eso que aparece aquí el 0,85. Para aclarar más la idea, vámonos por la ramificación de los artículos que los vendieron sin rebaja, vale decir R' o R complemento. Lo sin rebajar es el 40% de las ventas. Dentro de este grupo, dentro de este recuadro, lo vendido sin rebaja, que es el 40%, hay un porcentaje que es devuelto. Nos dice que el 8% es devuelto. Hay un porcentaje que es devuelto. Y va a haber también una parte complementaria, una cantidad de artículos dentro de lo vendido dentro de lo vendido sin rebaja, que no es devuelto, que el cliente se queda con el artículo. Estoy, fíjense, haciendo referencia a un grupo y a un subgrupo. El grupo es el grupo de los artículos que no tienen rebaja, si quieren decirlo de otro modo, de los artículos que son vendidos a precio normal. Dentro de ese grupo hay un porcentaje que es el 8% que es devuelto. Entonces, para llegar al 100%, va a haber un 92% que no llega a devolverse. Para llegar al 100%, aquí nos forma nuevamente el 100%, y a esto le llamamos de complemento, de prima, que quiere decir que son los artículos que no se devuelven de la parte que corresponde a los artículos vendidos sin rebaja. 92% dividido entre 100 me va a dar en forma decimal 0,92. Esa es la forma de cómo armamos el diagrama del árbol. No sé si se comprendió o qué partecita más queda duda por ahí. Nos comentan, por favor. Sí, Lisa, ya le entendí, gracias. Ya, excelente, gracias a ustedes.
¿Alguien más que tuviese alguna duda con este ejercicio? Por favor, es importante que se le entienda. Es un ejercicio de Bayes, si quieren, en su forma más simple, más simplificadita, más sencillita. Suelen haber enunciados mucho más complejos, de una página entera. El enunciado, van a darse cuenta, donde se hace muy confuso. Les cuenta una historia del enunciado y esa historia ustedes la tienen que interpretar. Esa historia ustedes la tienen que interpretar con este gráfico de Venn, que es lo más seguro. Es más trabajoso si quieren, pero es lo más seguro para no equivocarse. Si alguien del enunciado puede saltar directo a plantear su fórmula y lo puede hacer, no hay ningún problema. Con la práctica yo estoy seguro que van a poder hacerlo. Pero para esta instancia, para no confundirse y no generar equivocaciones, o se plantean el diagrama de Venn o se plantean el diagrama del árbol. Con cualquiera de los dos se van a guiar mucho para no equivocar. Este ejercicio se entiende, algo que confunda quizás. ¿Qué dicen, jóvenes? Comenten, por favor. ¿Se va entendiendo? Sí, listen. Excelente, excelente, si se entiende. Veamos de todos modos, si ya lo copiaron, veamos de todos modos otro ejercicio donde va aclarándole las interrogantes que podrían ir apareciendo. Voy a pasar a mostrar otro enunciado, por favor, vamos a copiarlo y después vemos la resolución. Este es el enunciado. Vamos a resolver algunos de esos ejercicios que veíamos, donde sacábamos de una cajita bolitas de colores o bolillas de colores. Muy parecido, vamos a resolverlo a través de Bayes. ¿Qué nos dice? Se tiene 3 urnas, vienen siendo 3 cajas, que en su interior contienen bolas de colores. Nos dice la primera urna, o que le llama urna A, tiene 3 bolas rojas y 5 negras. La urna B, la segunda caja, tiene 2 bolas rojas y 1 negra. Y la tercera caja, o urna C, que le estamos llamando, tiene 2 bolas rojas y 3 negras. Escogemos una urna al azar y extraemos una bola. Si la bola ha sido roja, evidenciamos que la bola es roja. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída haya sido de la urna A, de la primera urna? Esa es la probabilidad que nos pide. Copiémoslo el enunciado y ahora vamos a ver la resolución a través de un video. Son videos cortitos, también similar al ejercicio anterior. Ya está, dicen. Perfecto, le damos al video. Número 2. Ejercicio número 2 para lo que es el teorema de Bayes. Nos dice el enunciado: se tienen 3 urnas conteniendo en su interior bolas de colores, de diferentes colores. La urna A contiene o tiene 3 bolas rojas y 5 negras. La urna A tiene 3 rojas y 5 negras. La urna B tiene 2 bolas rojas y 1 negra. La urna C tiene 2 bolas rojas y 3 negras. Dos bolas rojas y 3 negras. Nos dice, escogemos una urna al azar y extraemos una bola. Si la bola ha sido roja, nos pregunta cuál es la probabilidad de que la bola extraída haya sido de la urna A, o sea que provenga de la urna A.
tenemos los datos más o menos ordenados así, nos vamos a apoyar en lo que son estos diagramas para ordenar un poquito mejor. Dijimos que hago un rectángulo que representa el 100% de los elementos que trata el ejercicio. En este caso el ejercicio trata de 3 urnas que contienen bolas de diferentes colores. Podemos decir que el ejercicio trata de bolas de colores que están colocadas dentro de unas urnas. Urnas vienen siendo una especie de caja selladas, no se ve por fuera, donde no se puede identificar a la hora de hacer una extracción, no se puede saber con certeza qué bola es la que uno está sacando. O sea que cada extracción que uno hace viene siendo al azar, ¿no? La que va a salir. Entonces nuestro 100% viene estando compuesto por las 3 urnas. ¿Cómo vamos a separarlo? Vamos a poner, hacemos una subdivisión, esta que sea la urna A, esta parte va a representar a la urna B y esta a la urna C. Dentro de esto dijimos que vamos a hacer un rectángulo que nos represente una característica que sea común en las 3. Podría ser la presencia de bolas rojas en cada una de las urnas. Si nos fijamos, en cada una de las urnas hay bolas rojas, también hay bolas negras. Podríamos, esta característica común, decir que sean las rojas, o también podemos nosotros, según como planteemos el problema, podemos asumir que estas sean las negras. Vamos a hacerlo que estas urnas sean las rojas. ¿Cuántas son las rojas? ¿Cuántas son las rojas dentro de la urna A? Nos dice que son 3, y el total de bolas que va a tener la urna A son 3 rojas y 5 negras, son 8. ¿Cuántas bolas rojas hay en la urna B? Hay 2, de un total de 3. ¿Cuántas rojas hay en la C? Hay 2 y 3 son 5, dos rojas, de un total de 2 y 3 que son 5. Ese sería el tónico. Ahora, en el momento que nosotros, voy a hacer el diagrama del árbol para mostrar una figura. Nuestro diagrama del árbol va a estar representado por 3 unidades: urna A, urna B y urna C. ¿Cuál es la probabilidad de escoger una de estas 3 urnas? Imaginemos la siguiente figura. Me aproximo, ahí enfrente tengo una mesa y están las 3 urnas. ¿Cómo calculo la probabilidad de ir y elegir una de las 3 urnas de la cual voy a tomar una bolita de color? Entonces, si las 3 urnas, pongámosle que son parecidas, o bueno, al margen no necesariamente parecidas, pero son mis 3 opciones las que dispongo. O sea, me acerco a la mesa y están las urnas, tengo 3 opciones para elegir. Y de esa, al momento para realizar el acto de sacar una bola, necesariamente haber tenido que elegir una de ellas. Entonces, la probabilidad va a ser igual. ¿Cuál es la probabilidad de haber elegido la urna A? Es igual a 1/3. La probabilidad de haber elegido la urna B también es 1/3. Y la probabilidad de haber elegido la urna C también es 1/3. Sigamos con las ramificaciones. Aquí voy a tener lo que son las rojas y lo que son las negras. ¿Cuál es la probabilidad de las rojas dentro de la urna A? Esta ramificación de A son 3, de un total de ¿cuántas? 3/8. Y la probabilidad de las negras va a ser 5/8. Hago lo mismo para la urna B. Hay bolas rojas y hay bolas negras. Va a ser lo mismo para la urna C, donde tenemos bolas rojas y tenemos bolas negras. En la urna B, ¿cuál es la probabilidad de obtener una roja cuando se trate de la urna B? La ramificación de la B
son 2 rojas de un total de 3 que hay en la urna, ¿no? Y el restante 1/3 es la probabilidad de escoger una negra. Para la urna C son 2 rojas de un total de 5 bolitas, 5 bolas de colores, y ¿cuál es la probabilidad de una negra? De obtener una negra 3 dividido 5. Con esto puedo plantear la probabilidad que busco. Me dice probabilidad de que, leamos el enunciado, nos dice cuál es la probabilidad de que la bola extraída haya sido, haya sido la urna A. Busca. Escogemos una urna al azar y extraemos una bola. Si la bola ha sido roja, pregunta cuál es la probabilidad de que la bola extraída haya sido de la urna A. ¿Qué es lo que ya sucedió? Lo que ya sucedió es que se trata de una bola roja. Nos pregunta cuál es la probabilidad de que provenga de A. Este es el encabezado. Desarrollamos la fórmula, va a ser probabilidad de A. Esta parte se invierte, una multiplicación de probabilidades de que sea roja, dado que es de A. En el denominador tenemos en una primera instancia lo mismo, probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de roja, dado que es de A, más la probabilidad de lo que no es A. Le llamamos a prima complemento multiplicado por la probabilidad de que sea roja. Esta parte de la característica que ya sucedió mantiene, dado que se trata de que no es A. Esa es la formulita. Desglosémosla un poco más. Probabilidad de que sea la urna A, dado que es roja. Esta primera parte mantiene. En esta parte también mantiene probabilidad de A por la probabilidad de roja, dado que es A, más la probabilidad de lo que no es A. Si esto en mi gráfico es A, lo que no es A va a estar compuesto por la suma de B más C. Si esta es la ramificación de A, lo que no sea A viene siendo esta ramificación B y esta ramificación C. Por lo tanto, esta fórmula, ya tenemos un poquito por favor, es igual a la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad, siempre mantiene aquí que sea roja, dado que se trata de la urna B más la probabilidad. Seguimos en la probabilidad de lo que no es A. Que no es A, repito, lo que no es A es lo que justamente forma parte de B y de C. Por lo tanto, probabilidad de C multiplicado por la probabilidad de que sea roja, dado que se trata de la urna C. Reemplazo valores y voy a decir probabilidad de A, dado que es roja. ¿Qué valor va a tener la probabilidad de A? Dijimos, ¿cómo calculo la probabilidad de haber elegido la urna A? Es igual a 1/3 por la probabilidad de obtener una roja, dado que se trata de esta urna. Probabilidad de obtener una roja, dado que se trata de esta urna A, va a ser igual 3, que son las rojas, dividido entre el total de bolitas, que son 8. Barra de quebrado, y continuamos poniéndole los valores. Al denominado probabilidad de A es igual a 1/3 multiplicado por probabilidad de obtener una roja, dado que se trate de A, es igual a 3/8 más la probabilidad de B. ¿Cómo calculo la probabilidad de haber obtenido, de haber elegido la urna B? Es igual a 1 entre 3 urnas que teníamos por la probabilidad de obtener una roja, dado que se trata de B. ¿Cuáles son las rojas dentro de la urna B? Son 2 de un total de ¿cuántas? De un total de 3, más la probabilidad de haber obtenido la urna C es igual a 1/3 multiplicado por la probabilidad de obtener una roja, dado que se trata de la urna C, es igual a 2/5. Hacemos esos cálculos y vamos a obtener un valor igual a 0,26. 0,26.
Vamos a dejarle a la pantalla ahí un par de minutos, por favor, copiémonos eso en sus apuntes. Para las personas que ya van terminando de copiar o los que ya han copiado, no sé si hay alguna duda con la resolución o planteamiento y resolución de este ejercicio. Si hubiese alguna duda, nos la comentan, por favor. Pues sí, dicen, alguien me pilló mal parqueado. Sí, díganme. Hay en la segunda fórmula, de la fórmula en la segunda parte, digamos, la elaboración, como que está un poquito chiposo. ¿En qué parte de la fórmula tenemos? Esta es el La plan. segunda, la bajita, Esta parte de aquí. esa, sí, esa parte en especial. Ya. Esta parte de aquí, si ustedes se fijan, es muy parecida a lo que viene siendo la fórmula genérica, solamente que en vez de llevar A y B, aquí lleva A y R. Y todo se desarrolla en función de A y R. ¿Qué viene siendo A? La probabilidad de que provenga de la urna A, y R es lo que hemos denominado a las bolitas de color rojo. Ahora, ¿qué nos dice? Voy a lecturar esta fórmula y después explico esta segunda parte para que se entienda. Lo que nos dice la fórmula genérica de Bayes, haga probabilidad de esta primera parte, entonces probabilidad de A, multiplicado por la probabilidad de todo esto invertido, probabilidad de R, dado que pertenece al denominador en una primera instancia, va todo eso repetido, más la probabilidad de lo que no es A. Entonces, o dicho de otro modo, probabilidad de A' o A complemento multiplicado por la probabilidad, estamos haciendo referencia a las rojas, que es la característica común, dado que no es A o dado que pertenece al grupo de A complemento, A'. ¿Qué viene siendo esto para pasar a esta otra fórmula? Fíjense, la parte de aquí del denominador viene siendo la probabilidad global. Si en una primera instancia tenemos la probabilidad de A, que esta ramificación, tengo que sumarle en el denominador la probabilidad de lo que no es A. ¿Qué viene siendo aquello que no es A? Si esto es A, lo que no es A va a ser la suma de estas otras dos ramificaciones. En todo caso, va a ser la suma de las ramificaciones B más lo que es la ramificación C. Lo que no es A es la suma de estas dos ramificaciones. Y es lo que me pide la fórmula aquí, más la probabilidad de lo que no es A. Entonces necesariamente debo sumar porque en ambos casos cumple la condición. Esto no es A y esto tampoco es A. Entonces aquí abajo, ¿qué es lo que hace? En la primera instancia el numerador coloca lo mismo, en esta primera parte del denominador se repite, más la probabilidad de lo que no es A. ¿Qué no es A? Entonces por eso me pone probabilidad de B multiplicado por la probabilidad, siempre haciendo referencia a la roja, dado que se trata de la urna B. Entonces continúo con la parte de lo que no es A, más la probabilidad de C, que es esta ramificación, multiplicado por la probabilidad, estoy tratando de la roja, dado que se trata de la urna C. Por eso queda así de larga esta fórmula. No sé si se va entendiendo por ahí, por favor, nos comenta. O si hay dudas, le explicamos, nos damos modo para explicarle de alguna manera, de alguna otra manera. Licia, ¿podría explicar el diagrama del árbol, por favor? Eso sí me complica un poquito ya. Ya, claro que sí. Ahorita Dice, una preguntita, ahí donde dice 1 sobre C, ¿no es un tercio? a ver, perdón, ¿dónde? 1 sobre... En el diagrama del árbol, donde dice un tercio. Sí, dicen. Ah, sí, sí, por Esa favor. igual era mi duda. Sí, corrijamos, por favor. Aquí es un tercio. Bien que nos hace la Le dicen observación. una preguntita más. Ese un tercio representa a las 3 urnas que hay, ¿no? O sea, Correcto. son 3 urnas y ese 1 representa a cada una de las urnas, ¿no? Sí, la probabilidad de elegir es como en el caso de las monedas. Las monedas, ¿cuántas posibilidades de resultados tiene? Son 2, ¿no es cierto? O sale cara o sale sello. Entonces, la probabilidad de escoger
una cara, en todo caso, uno de los lados es igual a 1 entre las dos opciones totales. Se calcula como un medio. Ahora, si yo tengo 3 cajitas y voy a escoger una al azar, la probabilidad va a ser una que voy a escoger dividido entre cuántas opciones que tenía para escoger, entre 3. Por eso que la probabilidad de escoger una de ellas es igual a 1 sobre 3. Ya le hice, muchas gracias. Seguimos con la explicación de esta parte del diagrama del árbol. Entonces, repito, la probabilidad de escoger una de las urnas, sin saber, sin que importe todavía qué hay adentro de las urnas. Simplemente es como les decía en el video. Me aproximo a una mesa y sobre la mesa tengo 3 cajitas cerradas. ¿Cómo calculo la probabilidad de escoger una de ellas? No es más que va a ser la selección de una de ellas dividido entre cuántas opciones tenía, entre 3 opciones. 1/3 la probabilidad para cada urna. 1/3 de la probabilidad de escoger la urna A, 1/3 de la probabilidad de escoger la urna B y 1/3 de la probabilidad de escoger la urna C. Si yo sumo 1/3 de la A más 1/3 de la B más 1/3 de la C, esta suma siempre me va a dar 1. Después, si se trata de que escogí la urna A, ¿qué voy a tener dentro de la urna A? Voy a tener unas bolas que son rojas y unas bolas que son negras. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una roja? Hay 3 rojas dentro de la caja A hay 3 rojas, y si hay 3 rojas y en total cuántas son las que hay dentro de la caja son 8, va a ser entonces la división de 3 dividido entre 8, la probabilidad de obtener una de las rojas, y la probabilidad de obtener una de las negras va a ser igual a las restantes, las que no están, perdón, se movió sin querer la diapositiva. Ahora la vuelvo. Número 0,26. Ahora la vuelvo a ver ahí. Entonces, la probabilidad de que no sea roja, la estamos llamando la probabilidad de que sea una bolita negra, porque es el otro color que hay. ¿Cómo voy a calcular esa probabilidad? Lo que está fuera de este recuadro que representa las rojas. Si las rojas dentro de la caja son 3, para llegar a 8 sucede que debe haber 5 de las bolitas de otro color, que ese otro color para este caso es negra. Entonces ahí, y la probabilidad de obtener una negra va a ser igual a 5 dividido entre 8. Sucede lo mismo para la urna B. La urna B es esta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una roja? Va a ser 2 dividido entre 3. Y la probabilidad de obtener una roja o una bolita que no, perdón, una bolita negra o una bolita que no sea roja es igual a la probabilidad de la cantidad de las que no son rojas dentro de esta urna B. Si hay un total de 3 y 2 son rojas, entonces hay una bolita que no es roja, en todo caso es negra. Entonces esa una dividida entre el total de bolitas de esta caja va a ser la probabilidad de obtener una negra. Para la urna C tiene 5 bolitas en total, 2 son rojas y 3 son negras. ¿Cómo calculo la probabilidad de obtener una roja? 2 dividido entre 5, y la probabilidad de obtener una negra, 3 dividido entre 5. Lo mismo que es decir, la probabilidad de obtener una bolita que no sea roja viene siendo igual a 3 sobre 5. Esa es la forma en que armamos el diagrama del árbol. En cada situación nos da una suma igual a 1. Esto sumado nos da 1. Para el caso de la urna B, sumado estos valores, nos da 1. Para el caso de la urna C, sumado los valores de probabilidades de roja y probabilidades de negra, esa suma nos da 1. No sé si se entendió el diagramita ese del árbol. Sí, listo, se entiende. Ya, excelente. Después la resolución del ejercicio, cargar valores, hacer las operaciones, no complica a nadie, ¿no? En los cálculos, por favor, esto va al numerador, y estas sumas que están en el denominador suele generar errores a la hora de calcular. Siempre es bueno que en los cálculos pongan en el inicio del denominador un paréntesis, y al final de lo que van a anotar en el denominador cierran el paréntesis para hacer los cálculos. O si alguien prefiere, calcula todo lo del numerador, anota, calcula todo lo del denominador, anota, y después hace la división, y de ese modo no se equivoca. Ya es tema de que ustedes vayan puliendo esos detallitos a manera que van haciendo práctica. Voy a ver una diapositiva más, hay un ejercicio más, por favor van a tomar nota del enunciado. Si es que no hay dudas con este ejercicio.
No sé si alguien tiene alguna duda por acá todavía. Bien, pasamos por favor este enunciado, cópiense. Mientras van anotando, lo voy leyendo. El 100% nos dice el ejercicio número 3, el 100% de una población de lectores se divide en 3 estratos sociales excluyentes, baja, media y alta. Habla de clase, ¿no? Clase baja, clase media y clase alta. De manera que la clase baja o media son el 90% del total y la clase media o alta son el 40% del total. De los primeros sondeos realizados, nos dice, para las próximas elecciones, se afirma que el porcentaje de electores que votarían por el candidato D puede ser 30% de clase baja, 50% de clase media y 70% de clase alta. Se elige un elector al azar y se encuentra que vota por D, por un candidato D. Abren signo de interrogación, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la clase alta? Sáquenle un screen, por favor, voy a pasar a la resolución, los que no han terminado de copiar. De todos modos, en la resolución, al inicio del ejercicio, se vuelve a leer todo el enunciado, ya, pero las personas que no lo han terminado de copiar y quieren tenerlo ordenado, le pueden sacar una captura a la pantalla y después lo terminan de copiar. Voy a pasar a la resolución y después de la resolución no se va a esperar mucho tiempo para que se copien lo que muestra la resolución, es cortito el ejercicio. Me interesa saber si hay alguien interesado en que se le dé algún ejercicio para poder eximirse. Dicho de otro modo, ¿hay alguna persona que aún no esté eximido para el primer parcial? Por favor, para considerar de dar un ejercicio para poder eximirse. Sí, Listen, por favor. Ya, Sí, por favor, listen. ya, perfecto. Entonces vamos a ver la resolución para que vaya quedando clara la figura. Tras que termine el video, esperamos un par de minutos, copian y se les va a dar un enunciado de un ejercicio 4 para que lo resuelvan ustedes. Ese ejercicio vamos a tener después que se copien el enunciado, exactamente 45 minutos para que ustedes lo resuelvan. Entonces, terminado este ejercicio, planteamos un ejercicio para que lo resuelvan por cuenta de su primer parcial. En la resolución de este ejercicio 3, por favor, no demoremos mucho en copiarlo a sus apuntes. Termina el video y cambiamos de diapositiva. Mientras van viendo la resolución, por favor, tomen nota de sus apuntes. Le voy a dar a la reproducción del video y tomamos atención mientras copiamos. El ejercicio número 3. Voy a detener mi cámara y silenciar el audio para evitar que se entrecorte. Ya veo que está pesadito la transmisión del audio. Dice lo siguiente el enunciado. El 100% de una población de electores se divide en 3 estratos. En 3 estratos sociales excluyentes. 2 puntos, un estrato que lo denomina como clase baja, media y alta. De manera que la clase baja o media o media son el 90% del total y la clase media o alta son el 40% del total de lo que son los electores. De los primeros sondeos realizados para las próximas elecciones se afirma que el porcentaje de electores que votarían por el candidato D pueden ser 30% de la clase baja, los que votan por D,
30% de lo que es la clase baja, voy a llamarle simplemente con una B mayúscula, 50% la clase media, y un 70% de lo que es la clase alta votarían por D. Se elige un elector al azar y se encuentra que vota por D. Eso es lo que ya está sucediendo. Lo que ha sucedido es de que el elector que elegido al azar sucede que vota por D, o dado que ya votó por D, dado que vota por D, nos pregunta cuál es la probabilidad de que pertenezca a la clase alta. Planteémoslo el ejercicio, que en realidad eso es lo que puede confundir un poquito respecto a los enunciados que vayamos a tener tanto en los prácticos, exámenes o cualquier tipo de ejercicio de probabilidad. Lo complicadito es plantearlo el ejercicio o ordenarlo nuestros datos para poder ingresar en la formulita que tenemos de cálculo para el teorema de Valle. Nos dice en el planteamiento que lo más práctico es hacer un gráfico muy parecido a lo que se lo conoce como los gráficos de Venn. Lo que es un rectángulo, lo que viene siendo nuestro 100% o elementos que vamos a estudiar. En todo caso, en realidad este rectángulo representa nuestro 100% de los elementos de que trata el ejercicio. ¿Este ejercicio de qué trata? Trata de unos electores que están divididos en tres estratos, clase baja, media y alta. Entonces el 100% es esa distribución justamente. Yo de forma proporcional voy a hacer esas divisiones. De este 100% nos dice que hay una parte que representa a la clase baja, otra parte, que pertenece a la clase media, que yo llamaré M, y otra proporción que pertenece a la clase alta. El gráfico puede ser elaborado de este modo. Esta proporción del rectángulo pertenece a lo que es clase alta, esta proporción pertenece a lo que es clase media y esta proporción pertenece a lo que es clase baja. ¿Qué dato más nos da? No nos los da separados de ese modo, pero sí nos dice de que entre la clase baja o media tenemos un 90%, esto es la baja y esto es la media. Esto representa el 90%. ¿Qué más tenemos? Y la clase media o alta son el 40%, vale decir, esta porción que es la media más esta porción que es la alta. Tenemos que desde aquí, hasta esta parte más o menos, representa el 40%. Y aquí por simple deducción vamos a hacer lo siguiente. Si la baja más la media son el 90, ¿cuánto nos faltaría para llegar al 100%? Vale decir, lo voy a hacer con otro color para diferenciar. Vale decir que ese restante 10%, esta proporción restante viene siendo el 10% faltante para llegar al 100%, para decir estos 90% más 10 nos hace el 100%.
Si esta porción es el 10% y yo tengo que desde aquí hasta aquí son el 40%, o sea que esta parte lo que corresponde solamente a la clase media, voy a tener el 30% o expresado en forma decimal, viene siendo como un 0,3. Si aquí tengo el 30% y esto es el 90%, entonces si yo hago la diferencia 90% menos 30%, que a propósito lo escribo en forma decimal como 0,3, lo podría expresar también como que esto es el 30%, esto de aquí dijimos que es el 10%, lo vuelvo a anotar aquí arriba. ¿Cuánto sería la porción que corresponde a la clase baja? Tengo 30 más 10 por aquí son 40, y para llegar al 100%, aquí tendría yo todavía un 60%, o en forma decimal que lo anoto como un 0,6. Prefiero que nos acostumbremos a manejar en forma decimal para efectos de cálculo o para cálculos en la formulita. Todos estos porcentajes entran en forma decimal. Entonces aquí tengo este 10% que viene siendo 0,10, si quieren lo anotan 0,10 o 0,1. ¿Qué datos más tengo para ordenar en el planteamiento que voy a hacer? Nos dice, voy leyendo el enunciado, nos dice que de los primeros sondeos realizados para las próximas elecciones se afirma que el porcentaje de electores que votarían por el candidato D pueden ser 30% de clase baja, 50% de clase media y 70% de clase alta. Atendamos un poquito aquí. Hay una característica común que va a haber entre estos tres estratos o entre este rectángulo que representa a nuestro total en cuanto a elementos de estudio para el ejercicio. Lo que debemos hacer es sí o sí identificar una característica común, y esa característica común la vamos a representar como un rectángulo que va a representar esos porcentajes. Por decir, la característica común que yo puedo ver aquí después de leer el enunciado, que hay un porcentaje que va a votar por el candidato D en los tres estratos, vale decir, represento como un rectángulo lo que votarían por el candidato D. ¿Cuánto es el porcentaje de esos electores que votarían por el candidato D que pertenecen a la clase baja? Me lo da el enunciado. 30% votará por D de la clase baja, ya no lo expreso en modo porcentual, me acostumbro a forma decimal, es igual a 0,3. El 50% de la clase media votará por D, que viene siendo 0,5, y el 70% de la clase alta votará por D. Fíjense que lo común para este caso son los electores que votarán por D. Armado este gráfico, se podría directamente plantear la fórmula. ¿Qué me dice la formulita? La voy a hacer aquí abajo. La formulita es bien práctica y me dice lo siguiente, hablando de lo que es el teorema de Bayes. Me dice que voy a buscar una probabilidad, va unos paréntesis y va una reglita que significa dado que ya ocurrió, dado que ya sucedió, puesto que ya ocurrió algo, puesto que ya sucedió algo. Aquí voy a anotar lo que ya sucedió y aquí voy a anotar la probabilidad que ando buscando. Me dice, se elige un elector al azar y se encuentra que vota por D. Lo que ya sucedió es que vota por D. Vota por D. ¿Y cuál es la probabilidad que busca? Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la clase alta? La clase alta, ¿cómo la estoy representando? Con la letra A. ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a este grupo que viene siendo clase alta? Va de ese modo la formulita. Entonces, una vez que escribo el encabezado, la anoto la fórmula en función a los datos que yo tengo. Dijimos que la fórmula funciona así.
es la probabilidad de esta primera parte que viene siendo A multiplicado por la probabilidad. Esto se invierte, dijimos que haya votado por D, dado que pertenece a la clase alta. Eso en el numerador, y en el denominador va a ir la probabilidad global que se la representa, o la vamos a escribir de este modo. Se repite una primera instancia, probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de que vote por D, dado que pertenece a la clase alta, más la probabilidad de lo que no pertenece a A, que viene siendo la probabilidad de que pertenezca, que viene siendo este otro segmento de aquí, la probabilidad de que pertenezca a la clase media por la probabilidad de que vote por D, dado que pertenece a la clase media, o si quieren decirlo de otro modo, dado que no pertenece a la clase alta, más que viene siendo como una especie de A complemento, todo esto, más esto que voy a escribir, la probabilidad que más formaría parte de lo que no es A. Por favor, esta partecita atendamos. Lo que no es, si esto viene siendo A, todo esto viene siendo A, lo que no es parte de A es la suma de esto que representa la clase media más lo que representa la clase baja. Todo este rectángulo, entonces es eso lo que estoy haciendo. Sumé lo que es la clase media y sumo lo que es la clase baja. Entonces voy a decir la probabilidad de que pertenezca a la clase baja multiplicado por la probabilidad de que vote por D, dado que pertenece a la clase baja. Con esto de aquí puedo reemplazar valores sin ningún problema y voy a decir la probabilidad de que pertenezca a A, dado que votó por D, y le reemplazo valores. ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a A? Viene siendo todo esto de aquí. ¿Cuánto es eso? 0,1 dijimos, multiplicado por la probabilidad de que vote por D, dado que pertenece a la clase alta. ¿Cuál es el porcentaje de los que votaron por D? De los que votan por D, en cuanto a la clase alta, tenemos un porcentaje aquí que es 0,7. El 70% de los electores, según los sondeos, vota por el candidato D. Y en el denominador, en una primera instancia, va esta misma parte que repite 0,1 por 0,7 más la probabilidad de que pertenezca a la clase media, viene siendo esta porción de aquí que es el 30%, en forma decimal es 0,3 multiplicado por la parte que votó por D, dado que pertenece a la clase media. ¿Cuánto es lo que votó por D? Que viene siendo este rectángulo en color rojo, que es el 0,5, que vota por D y pertenece, dado que pertenece a la clase media, más la probabilidad que pertenezca a la clase baja, que viene siendo el 30%, clase baja no es 30, es 60%, que viene siendo 0,6, multiplicado por la probabilidad de que vota por D, dado que pertenece a la clase baja. Eso sí es el 30%, ¿no? Lo que vota por D y pertenece a la clase baja viene siendo el 30%. Si hacemos esas operaciones, pueden hacerlo por partes o directo. 0,1 por 0,7 me va a dar 0,07 y en el denominador me va a dar un valor de 0,4 y esa división me va a dar un valor de 0,175, que ese es el porcentaje que andamos buscando. Para plantearlo este ejercicio, la otra alternativa, bueno, esta sería la respuesta.
la probabilidad que andamos buscando. Para plantear ese ejercicio de otro modo, o si buscamos ordenar nuestros datos de otro modo, puede ser muy útil la elaboración de lo que es el diagrama del árbol. ¿En qué consiste? Son ramificaciones. Voy a poner aquí título diagrama del árbol. ¿En qué consiste? Representar a través de ramificaciones nuestros datos que lo hemos organizado con este cuadro, con este gráfico que se le parece mucho a lo que son los gráficos de Venn o diagramas de Venn, o ordenarlo nuestros datos a través de un diagrama del árbol. ¿Cómo puedo hacer eso? Del total de los elementos de estudio que tenemos, decimos lo siguiente. Por un lado, tengo lo que viene siendo nuestra clase baja, la voy a poner ahí, la clase media aquí y la clase alta. O podría alguien agarrar y decirme, no, lo que es alta que vaya arriba, es indiferente. Pero ensayamos, si podemos aquí la clase baja, media, y aquí sería la alta. ¿Cuál es la proporción de la clase baja? Con el mismo razonamiento de que el 90 es la clase baja más la clase media, y el 40% es la clase alta más la clase media. Yo puedo deducir que para la clase alta tengo un 0,10%, igual en forma decimal. La clase media hemos visto que de las diferencias que hacemos es este 0,3 y la clase baja es este, el porcentaje es 0,6. Si yo sumo todo esto siempre me da una suma igual a 1. 0,1 más 0,3 son 0,4 más 0,6 me da el 100%. De lo que corresponde a la clase alta hay una parte que votaría por D y una parte que no votaría por D, que lo llamo como D'. Lo que vota por D viene siendo el 70%, 0,7, y lo que no vota por D para llegar al 100% sería, hay un 30% que es un 0,3. Lo mismo ocurre para esta ramificación que representa la clase media. Hay una porción que vota por D y una porción que no vota por D. Lo que vota por D viene siendo el 50%, forma decimal 0,5, y lo que no vota por D viene siendo el otro 0,5. Para el caso de la clase baja tenemos una ramificación que va a representar a quienes votan por D y otra ramificación que va a representar a quienes no votan por D, que lo llamo como D', de complemento. Hay un 30% que vota por D, por lo tanto hay un 0,7, un 70% que no votaría por D. De aquí yo puedo obtener los valores para plantear la fórmula y cargarle valores a la fórmula. ¿Qué me dice? Busco la probabilidad de que pertenezca a la clase alta dado que votó por D. La fórmula ya hemos visto, se la escribe de este modo: probabilidad de A, esta primera parte, por la probabilidad de esto invertido, lo mismo al denominador, y aquí va la probabilidad global o total, y nos dice cuál es la probabilidad de A, es esta ramificación de aquí, 0,1, voy con valores. La probabilidad de que vote por D, dado que pertenece a la clase alta. Si estoy en la ramificación de clase alta, ¿cuál es el porcentaje que vota por D? Viene siendo este 0,7. Al denominador, en una primera instancia lo mismo, 0,1 por 0,7, más la probabilidad de que pertenezca a la clase media, 0,3, por la probabilidad de que vote por D, dado que se trata de esta ramificación de clase media, es 0,5, fíjense, vamos viendo los valores, vamos a llegar a lo mismo. La probabilidad de que dijimos que no pertenezca a es la suma de la clase media más la clase baja, en este caso 0,6, multiplicado por la probabilidad de que vote por D, dado que pertenece a la clase baja, nos dice que es el 30% lo que vota por D y el 70% lo que no vota por D.
Entonces, cargo esos valores, hago los cálculos y ¿Será que nos salimos o le esperamos? Algunos optaron ya por salirse. ¿Será que alguien me pudiera explicar cómo sacó el 0,30 de la parte de la clase media? Si alguien le pudo entender, por favor, ya que no se le dicen. ¿Pero como cuánto? 0,3 ahí en la parte de arriba. Es que ahí me perdí. Ah, porque, digamos, dice que para llegar al 100%, ¿no ves? Porque primero está el 90% representa a la clase entre media y baja. Entonces, para llegar al 100% te falta un 10%. Y como el segmento de A representa el 10%, entonces abajo te dice que en la clase alta a media hay un 40%. Y si la clase alta representa un 10%, menos el 40%, te va a salir un 30% que va a representar a la clase media. Ah, ya, muchísimas gracias. Es que no me perdí ahí un ratín. Pero ya lo entendí, gracias. bien, estaba escuchando la explicación bastante clara, excelente. No sé, las demás personas se comprendió el ejercicio, confunde, creo que va aclarándose cada vez más, ¿no? El cómo funciona la formulita de Bayes y lo único complicado que puede haber es el enunciado en esto, ¿no? Sí, Licen, se entiende. Bien, si ya copiaron y no hay duda, ahí quedamos con la clase para los que ya están eximidos. Si gustan pueden retirarse, no hay problema. Voy a pasarles un enunciado de un ejercicio para que lo resuelvan las personas que aún no están eximidos al primer parcial. Y con las demás personas nos estamos viendo, sería directamente el día del parcial para los no eximidos. Creo que el martes tenemos feriado y sería directamente el retorno al día del jueves, el día del parcial. Bien, gracias con las personas que ya están eximidas y me quedo con las personas que buscan el tenemos. Este es el enunciado, llamémosle ejercicio número 4. Cópienlo por favor el enunciado. De todos modos lo voy a poner, lo voy a pegar en el como imagen en lo que es su grupo de WhatsApp. Hasta luego, Licen. Hasta luego, gracias, hasta luego. Licen, entonces el día de la evaluación del examen, disculpe, se va a entregar el práctico también, ¿no? Sí, correcto, ahí presentamos los dos prácticos, el 1 y el 2. Ya, Licen, bueno, hasta luego, Licen. Hasta luego, gracias, hasta luego. Disculpe, Licen, ¿cuándo vamos a entregar los prácticos? ¿18 de febrero? Sí, el 18 hasta finalizar el día, cualquier horario puede ser presentado. Ya, Licen, gracias, hasta luego. Licen, igual se lo podemos enviar antes, ¿no? Sí, no hay problema, si lo tienen antes lo pueden enviar. Pónganle así como referencia en el correo, materia estadística 2, grupo EP, ya para que no se me entremezcle. Ya, Licen, gracias. Bien, gracias, hasta luego con todo. Y tenemos para las personas que buscan eximirse, son las 18:10, más 45 minutos serían a las 18:50 hasta las 18:55, hora máxima, tómenlo en cuenta. Hora máxima 18:55. Ya saben, al mismo correo, por favor, al que ya estamos utilizando todo el tiempo.
Lo voy a anotar por aquí, el correo. Gmail.salguero, aquí me falta una E, salguero@gmail.com. Suerte, por favor, para los que busquen eximirse. Nos estamos viendo la siguiente clase.